Buenas noches. Me da mucho gusto saludar a la consejera electoral Claudia Zavala. Desde mi punto de vista, una de las más experimentadas y, pues se diría, conocedoras de lo que es el sistema electoral mexicano. Buenas noches, Claudia Zavala. Hola Carlos, muy buenas noches, te saludo con mucho gusto, gracias por este espacio y saludo a toda tu audiencia con igual gusto. Muchas gracias. Mira, lo que pasa en esta conversación, que por lo que toca el asalto a la razón será de las últimas en 2024, quise tenerla contigo porque quiero que me hables del enorme reto que tiene ante sí el Instituto Nacional Electoral para la organización de unas elecciones que resulten como debe ser, transparentes, claras, equitativas, legales, etcétera, para la renovación, desde mi punto de vista, para la destrucción del Poder Judicial de la Federación. Esa elección se celebrará el 1 de junio próximo. ¿Cuáles son los principales retos, consejero? Bueno, Carlos, yo creo que la pregunta medular que tenemos sobre la mesa, porque hay dos variables que ahora están ya muy claras. Una, la falta de tiempo. Tenemos escasos de enero al primer domingo de junio para que se lleve a cabo la elección. Y el siguiente es el reto económico, porque no se nos fueron administrados recursos. Te pongo este panorama. El INE había pedido para todas sus funciones, porque el INE no se le quitó ninguna función, se le adicionó el llevar a cabo la elección del Poder Judicial, que es otro poder con la misma relevancia porque es el poder que nos va a administrar justicia a las y los mexicanos. El INE pidió en total 40,000 millones de pesos. De esos, 7,000 millones son de los partidos, un poco más. No se pueden tocar, no es del INE, el INE lo administra. Y para su función natural, para fiscalizar, para toda la credencialización, para todo el sistema de radio y televisión, para toda nuestra actividad ordinaria, pedimos 15,000 millones y 13,000 millones para la elección, más 4,000 millones para la consulta popular. ¿Qué nos dieron? Y ese es el gran reto, porque la elección se va a hacer y se tiene que hacer porque es una disposición constitucional. Nos quitaron 13,000 millones, que es el equivalente a lo que pedimos para la elección del Poder Judicial. Así que ahora, con los 27,000 millones menos 7,000 que son de los partidos, el INE tendrá que hacer todo. Y ese es el gran reto, cómo hacer elecciones en México con la calidad que las y los ciudadanos están acostumbrados y acostumbradas. ¿Cómo hacerlas frente a la falta de recursos económicos? Y no es un dilema sencillo, Carlos, es el principal dilema. Primero, porque la falta de recursos toca directamente los derechos de las personas. El que nosotros busquemos esquemas alternos para llevar a cabo un proceso electivo, eso va a tener necesariamente que alejar, por ejemplo, las casillas de los domicilios de la ciudadanía. Y ese modelo en México nos ha funcionado porque nuestro territorio es tan diverso, nuestra geografía es tan amplia, que con ese modelo de casilla lo que hacemos es facilitar que la y el ciudadano vayan a votar. Pues hoy no lo vamos a poder hacer. Y eso también va a repercutir en la capacitación. Vamos a tener en los mismos centros de votación, es muy probable que lleguemos a esas conclusiones porque estamos viendo el ajuste presupuestal y no alcanza. Vamos a contratar menos capacitadores electorales frente a una elección que es verdaderamente compleja. No vamos a tener las mismas boletas, no vamos a tener emblemas de partidos, vamos a tener
nombres de personas, de muchas personas, donde vamos a tener que elegir muchos cargos, porque por lo menos van a tener 6 boletas. 6 boletas. El INE sí tiene una capacidad probada técnicamente, pero la falta de recursos nos va a llevar a hacer un esquema que necesariamente va a ir en retroceso a lo que siempre hacemos. Y algo que quiero dejar muy claro, aunque esta autoridad siempre ha hecho, por ejemplo, revocación de mandato, consulta popular, con esa escasez de recursos, ahí están los resultados, los reclamos porque se alejan las condiciones de la facilidad del elector. Precisamente sobre esto que dice la consejera Claudia Zavala, yo le recuerdo que la presidenta de la República, la señora Sheinbaum, considera que la elección del pasado 2 de junio fue más compleja y nutrida que la del año próximo. Y entiendo que eso no es cierto, porque tan solo en cargos federales, contados diputados, senadores y la presidencia de la República, pues fueron 600 y pico de posiciones, y en cambio en la que viene van a ser más de 800, ¿no? Así es completamente diferente. Yo creo que hay que colocar la información precisa. Ahora, perdón, pero la instalación de centros de votación en lugar de las en lugar de las 172,000 casillas aproximadamente que quedaban a unos pasos de nuestros domicilios, pues va a inhibir el voto. Si de por sí, donde se ha experimentado la elección popular de ministros, como es el caso de Bolivia, la abstención llega a ser mayor del 80% para algunos cargos de alto rango, sistema de justicia. Pues en México la participación se antoja que va a ser ínfima, sobre todo con boletas que van a ser prácticamente folletos. La presidenta Sheinbaum reconoce que serán como libritos de tantos nombres que saldrán, a la mayoría de los cuales los desconocerá el electorado. Claudia. Así es. Es una elección muy diferente. Sí tenemos más de 880 cargos por elegir, que se van a ver reflejados en 6 boletas que van a ser de diferentes tamaños, con nombres. Y eso es importante, porque las personas se tardan en leerlo. Pero además, los centros de votación nos llevan a concentrar más número de electores. Pero si vamos a va a ocupar más tiempo para votar, porque vamos a leer bastantes nombres, ¿cómo le vamos a hacer para medir estos tiempos? Esos son los retos que tenemos, pero a eso vamos a llegar, porque el INE sí va a hacer la elección, va a hacer la elección con su capacidad técnica, pero con las mínimas posibilidades económicas que se le dejaron. Y eso afecta a derechos. Seguiré insistiendo en esto, Carlos, porque no podemos retroceder en México a un modelo de elección que inhiba la participación y que aleje a la ciudadanía los lugares de votación. Perdón que te interrumpa, pero es prácticamente imposible que el electorado conozca los perfiles de todos los candidatos, que en general serán, no sé, quizás 4 o 5 mil candidatos, que no harán campaña, se supone, como se hace en las elecciones que ya se han experimentado, sobre todo en los últimos 30 o 40 años. Entonces, el electorado va sin información a marcar nombres de desconocidos. No conocemos actualmente quién es el diputado de nuestra circunscripción electoral, pues ya parece que vamos a tener idea de que, por ejemplo, magistrado debe estar en un tribunal federal en Coahuila. Pues vamos a tener un sistema para todos aquellos que tienen acceso a Internet. Vamos a tener un sistema que se llama Candidatos, Conóceles. Ahí van a estar alojadas la información principal de las personas candidatas. Eso gracias a que el INE lo pondrá a disposición. Lo vamos a poner.
Pero lo que han hecho los poderes, sobre todo ejecutivo y legislativo, para la recolección o la compilación de aspirantes, pues ha sido, lo digo yo, no lo dices tú, una especie de marranero. Y la reforma judicial toda está montada en engaño, en trampas, en compra de voluntades, como la del senador Yunes en el Senado para el voto decisivo. Y creo que al final, de salir como pinta, según yo, mal la elección del 2 de junio, pues para el oficialismo la responsabilidad será del INE, que además ya está en la cuerda de las instituciones que van a ser chatarrizadas con una reforma constitucional. Mira, Carlos, aquí es algo bien importante. La ciudadanía debe de tener algo bien presente. El INE es una institución ciudadana y que requiere de las y los ciudadanos para hacer cualquier trabajo. Que el INE va a hacer su mejor esfuerzo, pero a lo imposible nadie está obligado. La falta de recursos va a tener una repercusión y no va a ser responsabilidad del INE. La falta de tiempo también tiene una repercusión. Eso ya lo hemos dejado por escrito, se lo dijimos al legislativo, lo hemos presentado en medios de impugnación. Vamos a hacer la elección, de eso no cabe duda, la vamos a hacer con las mejores condiciones y las necesitamos a la ciudadanía y a los medios de comunicación para ayudarnos también a informar, porque un voto sin información, un voto que queda truncado y eso no lo podemos permitir en México, Carlos. Yo refrendo mi confianza en la respetabilidad del Instituto Nacional Electoral. Pienso que vienen unas tormentas sobre el instituto precisamente a causa de una elección que, por cierto, pues no buscaron ustedes, Claudio Zavala, y no les han dado ni el tiempo ni el dinero suficientes para que sea lo más diáfana posible esa demencial elección. Yo te agradezco mucho esta plática, te deseo lo mejor en estos días y el resto de la vida, a propósito de las Navidades y el fin de año, y te agradezco mucho que hayamos podido platicar, Claudia Zavala. La agradecida soy yo. Felices fiestas y lo mejor para ti también en toda la vida. Suerte, gracias. Gracias. Buenas noches.